a prepararnos para continuar con nuestra sesión. Tenemos. 나로바 다 티니가 단계 휴유리 티네 다 좋은 말발로자 티네 다 거바라와 티네 코랑 기타 다 말발로자 티네 팅마 솜 야란 로부 로요레스 라와다 팅마 솜데 가르치는 로요라도 다 당보 가르치는 야갈 티가블다 단다 초자 침보티니 휴버티와라 티네 세르고고요다 티네 폴을 양거다 지 컨디션도 용도와 이 복지 가르쳐고다 남배추게 다리야게 튜는도 랩이나 티네 지 티가블라 야갈라 티네 지 라마이나리 지금 부가 부야 아이나리 세르고바 직통 디가 나 얘기티네 보크 나라 티가블라티네 세르몬본도 지 세르키터카노 카사카라티네 네 고든 마니 우여사로와 틴디 인디코다 티 중센티리 니인도 치지티네 고지아 남바 상지케 키지 추 다리야게다 템데스 그말에 티니지 중요사레스 다데 당보로와 The Jimson de ser mangoyo bagi Jimson che. Dati ko na so korwe na samu tangtang ro ina ti jil da Jimson shemba ji yorwa. So this is just kind of in brief. Entonces, esto es en breve el respaldo de la historia de Naropa. Y uno de los discípulos principales de Naropa fue el gran traductor Marpa, quien era tibetano. Entonces Marpa viajó desde el Tíbet a la India en 3 diferentes ocasiones. Y él recolectó, o digamos, él tenía 2 poderosas razones principales para hacer esto, porque el Dharma había comenzado a esparcirse por el Tíbet, pero la primera razón es que se dice que él tenía una conexión histórica, debido a que el Dharma era considerado muy precioso y tradicionalmente se ofrecía oro a cambio de poder recibir las enseñanzas del Dharma y las transmisiones. Y si estas condiciones eran de tal forma en que el Tíbet estaba lleno de oro en aquella época. Había muchas minas de oro en el Tíbet en aquella época. Entonces, por lo tanto, había mucho oro que venía desde el Tíbet, viajando desde el Tíbet para poder llevar ese oro a los gurús y maestros de la India. Y esto facilitó la transmisión, el movimiento del Dharma desde la India hacia el Tíbet. Zambulen de la ko panjor gogu yorwa tini tui kabla chi tere dowa chi chundo waji ina chi karsakata dharma pene nalenta ambe kama hi tsula kangla sobe tindi ke chi chaso chata mbomcha tindi chi nyamdo tso ne tele yang chi karsakore 다 타와도졸라 그디에 가르스나다 코랑 수조 로 레간로데 가르스나 로비온 체야 냠len 체야로와 진리지 인도 가르스나야 다 코랑고네 자외고네 가르다 맥 인컴 칸 요머와 진리 메디다지 공바타상도 때네 지 베센로지 유비나 다베나 라마 자치모도 세르푸비나 라마 코란지보 마리티네야 라마티게 타와테솔라 서포치그로와 테니티네 지 세르 임포턴트 오지 테니 차디오레스 차젝트리스 So, of course, and throughout the world, like Por supuesto, a través del mundo.
es la necesidad de muchas personas, o hay una gran necesidad por soporte financiero. Hay la necesidad de poder tener posesiones y riqueza, pero en el contexto del Dharma, cuando pensamos en cómo esto vino a ser, cómo ocurrió en aquella época, por ejemplo, en la India, habían estas grandes instituciones monásticas como Nalanda y Kamalasila, donde muchos miles de monjes habitaban, y el trabajo de esos monjes, de los monásticos, su trabajo era estudiar y practicar. Y habían esos líderes en esas instituciones como grandes lamas y panditas, y las cabezas de esas instituciones eran usualmente aquellos que facilitaban la forma en que los participantes tuvieran el apoyo. Entonces, cuando la gente ofrecía el oro a los lamas, ese oro en realidad se convertía en el apoyo para los monjes, para los practicantes. Y así podían continuar con sus estudios. Y esta era la forma en que esta costumbre vino a ser o cómo se realizaba. 직다 가서 티셔츠 소비면야 볼라마이나 다 직세지 푸그레 다 공조자네 되네 티니지 코레와노 티니 요사르와 And so then, Entonces, los tibetanos en particular estaban muy interesados en recibir instrucciones medulares. Entonces ellos tenían esta gran esperanza de recibir importantes instrucciones y poder entender. Y para poder tener los medios para poder lograrlo, usualmente se pensaba que era el oro. Entonces se ofrecía el oro del Tíbet y ellos hacían este viaje llevando el oro porque ellos sabían que podían tener una gran oportunidad de recibir las instrucciones que necesitaban. 다 고랑 잘라 요르와 잘라 디잘라 소참 다 바종 거와 셀 소그와 셀 소요레스 근데 소네 되네 당부 용요레스 so 다 근데 지지 간다 언제 지나 동 감이서 뭐 요사리 이나 근데 지지 되네 다 팅마 좀 파운드 고야 좀선 갈세나 양 파운드 양 세르티니 라다 되네 제레다 코나 라마차 요르와 파운드 되네 제기나 코디스 롱모도 나타 세르 고구도 랍 글럽고 이지르와 무투 세르 푸 되네 양 간다 되네 지지 세르 드롭나 팅마 좀 파운드 고토레스 So Marpa, Entonces, Marpa hizo todo lo que pudo para poder reunir suficiente oro y poder viajar a la India y poder ofrecer ese oro a cambio de instrucciones medulares, señales. Entonces, pieces of land, partes de su terreno, vendió animales, muchas posesiones preciosas, casas, para poder reunir la cantidad de oro necesaria para hacer el viaje. Y él hizo esto primero en el primer viaje y luego en la misma forma él retornó en 2 ocasiones más a la India. Y en esas ocasiones él también tuvo que reunir suficiente oro para poder hacer que el viaje valiera la pena en esas 3 ocasiones. 다 대사 창조 랭이 라드더니 야갈이어와 대사 창조 랭이 야갈이어레 텐디더니 텔라 카르세나 다 파게라 카리어세나 나도 타상지다 타와자
dan ngap chutu shikane gone chi yore Jadangapchi. boda tendo ya de ni sum chikase una kuma tendo khanda yang tene tega na yita ben yeda college be tawa jando yore tega na yitene ane gombala ta ya samasin yore tene ane chamba yore chamba yore tene benzon kan yore tende chidu ta thonda pechemena chik tawa ane ngabjasa ji yorwa tega na yite ta tela lekalenge ta goti tindi yore goti tzola ko education yo joji go yorwa tindi tzola tini lachati go yorwa o tindi ta ti chasang de jamon mo te yorwa tindi ta ya nale jamon mo chi resource yo mane tini ji chilo la pep di tini ta zo Taiwan ta west wa 다소지 지네테 디 강아 푸샤와데 다 정문을 파기를 차안에서 쏘고 그래서. So, it's actually in some ways not so different even Entonces, today. esto es algo que no es muy diferente hoy día, porque, por ejemplo, tomemos, por ejemplo, lo que hace su santidad, Dirkun Cheksan Rinpoche, quien ha establecido esta institución monástica como su asiento en el exilio en la India, cerca de Dehradun, el monasterio de Chanchuklim. Entonces el monasterio ahora se ha vuelto un complejo, el Instituto de Riconcayo, y es llamado Chanchuklim el monasterio que ahora tiene, no sabemos exactamente, pero son al menos 150 o 160 monjes. Y luego tienen la Shedra, el colegio, que tiene varios monjes estudiando allí. Hay 100 estudiantes en la Shedra. Está luego el hogar de las monjas, Androlín, donde hay más de 100 monjas. Y todas las monjas están en retiro. Y también está la librería Songsen. Y todas estas cosas juntas, junto en el Instituto de Riconcayo en total, hay más de 500 monjes y monjas. Y todos ellos están, además de todos ellos, están los empleados que trabajan allí. Están los gerentes, los que sostienen las funciones. There are, and then there are the managers and so forth. Están los gerentes que dirigen partes y ellos necesitan también educación, necesitan recibir un salario por su posición y por su trabajo. Entonces, realmente es como su santidad, que es el responsable por todo el funcionamiento y todo el soporte financiero de ese complejo, de esa institución. Y esto es parcialmente por lo cual él tiene que ir afuera, hacer tours de viajes, ir a otros países, dar enseñanzas y sostener eventos en otros lugares, porque esto es lo que permite recibir donaciones suficientes y ofrendas para ser capaz de soportar financieramente toda la institución monástica y a todos los monjes y monjas. medical expense And they, everything needs Y to be todo necesita ser proveído para los monjes y las monjas. Todo lo que ellos necesitan ser alimentados, todos sus gastos médicos y cosas como esas. La ropa para dormir. Entonces, en estos días, los gastos médicos son muy excesivos, muy altos. Y hay muchos monjes y monjas que necesitan cirugías que son costosas. También, por ejemplo, mi hermana durante muchos años, tiene muchos años, y ella recibió
dinero del banco y pudo comprar comida para 100 personas. Hizo esto durante cada día, 3 comidas. De hecho, 5 comidas, porque hay un desayuno y a las 10 hay el té, hay un té dulce o té y luego el almuerzo. Luego a las 3 de la tarde hay como un pequeño bocadillo o bizcocho y té y luego la cena. Entonces, ¿cuánto tendría ella que comprar? ¿Cuánto tuvo que comprar cada día? Eran camiones de vegetales. Y mi hermana estaba preocupada, así que ella retiraba dinero cada semana y se preocupaba porque quizás no hubiese suficiente dinero en el banco, porque estaba realmente preocupada por la enorme cantidad de dinero que necesitaba para poder alimentar a esas 100 personas. Cada día eran miles de comidas. Cada semana eran cientos de rupias, miles de rupias. Eso es un gran gasto. Entonces, el monasterio, eso era para el monasterio. Entonces, ahora en el monasterio de Achi, ellos tienen un ingreso, pero aparte de eso no hay otro ingreso. Los monjes no ganan dinero. Ellos solamente pueden practicar, ese es su trabajo. Entonces, realmente ellos dependen de su santidad. Y a veces no hay suficiente dinero. Y en el monasterio de Chanchubling, cuando yo vivía allí, yo era un monje, ahora estoy aquí, ahora vivo en Occidente, estoy en América, y nosotros tratamos de hablar cada año, mantener el contacto. Y siempre donamos para soportar los gastos médicos, porque el único que hace esto es su santidad. Entonces lo que él está diciendo es que él comenzó una tradición de que aquellos que eran monjes y monjas que ahora viven en el occidente, que antes eran monjes, e incluso monjes que ahora son personas laicas, entonces todos ellos reúnen y contribuyen con dinero para poder soportar gastos médicos y enviar ese dinero a la India para apoyar los gastos médicos de los monjes. Tene tiri peche kacho nangu yo samarwa, sirchu siya tene yo ser kichu tiri tene, ser pugu go sarwa. O tene res. And so in the case of Marpa, Entonces, en el caso de Marpa, y era también debido a que el Dharma es tan precioso y profundo, y especialmente el Dharma del mantra secreto, al cual nos referimos como el corazón de la esencia, la esencia del corazón de las Dakinis. Entonces hay muchos tantras, niveles de tantras, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Tantra, y las categorías más altas del Tantra. Entonces, dentro de los yogas más altos del Tantra, tenemos los Tantras madres y Tantras padres. Entonces, esas enseñanzas y prácticas fueron las que Marpa estuvo buscando, las de más alto nivel, aquellos que realmente no eran posible recibir sin antes haber ofrecido oro. Solamente eran dadas a través de una ofrenda de oro. Y incluso recibir el nombre. Por eso recibían a veces el nombre del Dharma dorado. Solamente porque era considerado demasiado valioso y precioso.
Era debido a su profundidad y rareza. Tiendu tene ta loma tsole ya huji tene ta marba chona pe kale khabu yorwas tene homa jang ro bu yorwa homa jang ro bu yore tiga na yi ke ta tiga la ji chawa yore tene du ta se tso yore tiga na yi ta po no so yungen tso la zeri wa ha ko ne tene ji kuma chakpa tene mambo yore Tindi induita choran lo chemboris tene malbek lo mataso ta tidi morbata ti masombe gana koran lo mambo yosarwa ti induitene ji lo mambo yode choran lo mandra woda yamana choran kap tarmando de tangna yaksa malbes ya tene marbali ya shuyores. And so, it's really extraordinary that Marpa. Entonces es realmente extraordinario que Marpa viajara. Por supuesto, él reunió todo ese oro y viajó. Y ese viaje era un viaje verdaderamente arduo y difícil para llegar a la India desde el Tíbet. Y lo hizo en 3 ocasiones a pie. Y en su viaje final, en la tercera vez, él también ya había envejecido, era de una edad avanzada, estaba envejeciendo y en ese punto, él tenía muchos estudiantes y seguidores ya en ese punto. Y sus estudiantes sabiendo que esto era un viaje muy traicionero y difícil, que él estaba haciendo a pie, en unas condiciones ambientales muy extremas y también con gran peligro. Por ejemplo, de animales como serpientes, tigres, leopardos y animales salvajes. Y aún así, mucha gente sabiendo que él estaba viajando hacia la India y usualmente llevaba oro. Entonces también había muchos bandidos acechando en los caminos que esperaban a los tibetanos para asaltarlos y quitarles el oro. Entonces era algo muy peligroso. Y sus estudiantes, sabiendo eso, sabiendo que era un hombre ya mayor, estaban tratando de convencerlo para que no fuera. Le rogaban, por favor, manda a uno de tus estudiantes en tu lugar. Manda a tu hijo a Dharmadode. Lo que ellos pensaban que, lo que sí era cierto es que unánimemente ellos consideraban que él no debía ir. So Marpa said, yes, you're right. Entonces Marpa dijo, sí, está bien, ustedes están en lo cierto. Es un viaje traicionero, peligroso, arduo. Pero aún así, cuando yo pienso, oh, okay. And yet still, even thinking pero aún about así, incluso pensar en estas dificultades en sí mismas, incluso antes de llegar allí, no, perdón. Sí, por supuesto, es atemorizante este viaje. Si uno piensa y pensar en estas cosas, entonces Marpa dice, incluso aunque no he ido hasta allá, el solo pensarlo, el solo pensar ir a través de las montañas, una tras otra, y pasar los Himalayas. Y eso es verdad, porque incluso yo mismo lo hice, dice Drupon, y hay unas áreas donde tú vas caminando y tú ves cerca de un río y no puedes ir siguiendo el río, porque las montañas se hacen muy estrechas. Entonces tú necesitas escalar la ladera de la montaña. Entonces tú piensas, voy a escalar la montaña y parece fácil. No. ¿Tú crees que son 100 pies? No.
Tú ves como el río se esconde entre las montañas y tienes que caminar todo un día. That night, so the night we see Entonces una vez caminamos todo un día y luego llegando a la noche vimos algo que parecían como 100 pies más allá, algo muy cerca. Veíamos unas rocas y el agua saliendo. so that's contains we have to walk through the Himalayas. We thinking just just Nosotros pensamos, esta es una montaña, este es el paso de montaña. No, no fue así, no era así. also we scared, so Entonces nosotros estábamos escapando del Tíbet y ustedes ven las montañas, pero las montañas en realidad están muy lejanas unas de otras. Y uno ve esta montaña muy alta aquí y luego piensas que no hay una montaña más allá y tú dices, puedo pasar entre estas dos montañas y parece bien, pero tienes que caminar hasta allá y cuando llegas allí no hay camino y tienes que regresar, tienes que volver a intentar otro lado. that's kind of luck. Even though I said very far away, but also this kind of Y esto era así, no puedes ir recto y tú vas pasando una montaña y otra montaña, pero no es así. Tienes que buscar el camino y hacer muchos rodeos. Y como dije también, para alcanzar la India, ¿tú crees que alcanzar la India es un terreno plano? Como que llegaste a lo plano. And then it was like the opposite when you get to India, there are like Pero en realidad es lo opuesto. Hay plains muchos that estrechos are like endless, de roca que parecen interminables. Tú caminas y caminas y hay otro y otro. Y eso es casi un mes caminando. Y aún así not end. no parecía no terminar nunca. These days we are traveling, En estos días tú dices que vas a viajar y tomas un avión, un tren y no te preocupas por el camino. have to throw both. Tienes muchos transportes buenos para ir de un sitio a otro. So in that way, it was a really quite a hardship. Entonces, es para que entiendan lo difícil que era el viaje. Dharma siya, chu siya. Y todo esto era por el Dharma. Sama tambi na. Tine tato sama kali sama forget. Kali sulgum dosta tamga sa chimbo. Tine sama tambi na. Tine kemendos kali to kemendos ngaran rubin slav yorwa. And so Marpa said, yes, it is Entonces Marpa dijo, sí, es un viaje extremadamente peligroso, a very difficult journey. es un viaje muy difícil. Sin embargo, el Dharma es tan precioso. Esas instrucciones son tan invalorables que la consideración de la preciosidad de esas instrucciones, cualquiera de esas dificultades parecen insignificantes. Tine ta tiga na yang nga su di chig yorwa. Chitang tan ser tonda tela. Anta ben naropa na wimbi na tine peche marba la. Tine damga jik na du chon ser kawa yus labu yus peche ser yo. Ser yo na nge damga nango labu yus rawa. And on this journey, when Marpa En uno de sus viajes, cuando Marpa encontró a Naropa, Naropa le dijo, ¿dónde está tu oro? Primero Marpa dijo, por favor, ¿puedes darme instrucciones? Era la costumbre. Donde sea que estas enseñanzas y empoderamiento se daban, lo primero que tenías que hacer, Naropa le dijo, ok, está bien, te voy a dar la instrucción. ¿Dónde está tu ofrenda de oro? Entonces, si tú mostrabas el oro, te enseñaban. Entonces, por eso él fue 3 veces de regreso al Tíbet y fue de regreso a la India. Ordinariamente nosotros pensamos, oye, esto pareciera que Naropa lo que le interesaba era el oro, ¿no? Le importaba era el dinero. Estaba vendiendo el Dharma, podríamos pensar. Ese es el pensamiento ordinario y así parece, así pareciera. Fenar tela tine ta naroba kiwa ta dek sons. Ta chorangya damga cha thang nang sta kan lume sta
저랑 강에서 본바 강주 수들라고 나 강요와디 like 100% 저랑 띄우 스킬 빼는 거다 본바랍도 빼는 값 디유 춘도지 값제 그냥 차상로 하고 될 랍도 칸 랍도 요마 참아 저랑 니유나 요와다 저랑 포드 요 값 컴플레인 도지 본바스는 값 지과라 같은데 지유스 라요로 So on the final visit, Entonces, en su visita final, Naropa le dijo a Marpa, yo te he dado todas las instrucciones medulares, todo lo que tengo, todo te lo he transferido a ti en un 100%. Y como se dice frecuentemente, como llenar una vasija enteramente con el contenido de otra. Entonces todo el contenido de una vasija ha sido totalmente transferido a la siguiente vasija, sin nada que quede en la vasija anterior. Es como llenar una copa hasta el borde. Oh, okay. Actually, rather than filling the cup to the brim, Mejor dicho, más que llenar una copa hasta el borde, es decir, lo que quiere decir es que nada queda. Todo el contenido de esa vasija fue vaciado totalmente en la siguiente vasija. So tene marbe naro bakte ser samate tori orwa ta thangbo ine sergo lago ra ina ta ti karsena parjo ke chu shungye tel kor karsa lakta examination do ji teba yichi ti are develop chiak chi to ta ser ki khila gor mo tene ta naro bakta nga se boya me sta tene nga se phechu yo maris sente zer samach lo tori orwa toris Nangwa tamche, nangwa tamche story. So then, on that final occasion, Entonces, en una ocasión, Marpa estaba tan sobrecogido, tan abrumado, porque no había podido encontrar, porque pudo encontrar a Naropa y tomó todo, porque Naropa tomó todo el oro que le había ofrecido Marpa, posiblemente todo el oro que le había dado Marpa a Naropa, él arrojó el oro desde un precipicio donde había unas cuevas donde él estaba, y él arrojó todo el oro hacia el vacío, todo el oro que Marpa le había dado. Y le dijo, yo no necesito tu oro, no tengo necesidad de oro. Entonces se volvió claro que todo el proceso de dar todo este oro en realidad era por la causa del estudiante, para que el estudiante se desarrollara, para que tuviera confianza. No era realmente una necesidad por parte del maestro de obtener el oro del estudiante. Era el proceso en que se hacía para desarrollar el aprecio del estudiante. Terida marbe ke ta marbala ta loma malare pa yorwa ta tentawori pena katsang chichina ale ta chirong chasang yomare de to phone ne dor jela sta ti shugle yang pena marbe ke ta nyamaji marba khorang ta loma mombo yore ti ta zo karsa lamma zo ke loma thela ta ngone ta ne lamga gang pa hyaya tabla ne chi ngone chigi yore ta tanda pe similar page shavina ne ta marbe ke loma la ta melare pa ne ngo chuk dorje tso yorwa tini nimaji tini ta marbe ke karsena da nga ti celebration ji chigug dus
tene chirang sumbuga khariyo nanga phihos chatang karanga phuya bena phihos labi yorwa tieni ta zo korang loma zo chehyo de tene ta ngo chuk durjirwa ne ngo chuk durji indi tene ngo chuk durji kita ta tene marbe tene la sona tene korang kana chala yonzo chala semchen ta kan yuwa de tene ta kan chik maluwa tene ki yorwa yena yang ta shoki tala raji kamba cha yore kontro tubu yo mare ta te mato wiki tene te chachang tene ya ki yore te ki ne tene ya marwa pu yore wa ta nga ti ta nga yo chachang de yins nge chi le pu yins yena yang ta rama jik ta raji tene kamba cha ro mato ta te pu ya chung ma song le songs te mato chachang de le pu yo sila yore wa And so it's a very similar. Entonces, es algo muy similar. El proceso similar, por ejemplo, cuando nosotros reflexionamos en esta historia de cómo Marpa y la dimensión de lo que él hizo o lo que le hizo a Milarepa. Marpa tenía un número grande, diferente de estudiantes muy cercanos, pero los principales entre sus estudiantes estaba Milarepa y Choki Dorje. Y de forma similar, el camino o el proceso envolvía el demostrar esta fe y devoción inamovible que nosotros vemos en este ejemplo, por ejemplo, de Milarepa. Y hay una historia de cuando Choki Dorje fue invitado a una celebración y él iba a recibir de parte de Marpa. Marpa estaba dando era la entronización de su hijo y él estaba dando unas instrucciones medulares muy especiales a Choki Dorje y Choki Dorje trajo, sabiendo que estas eran unas instrucciones muy importantes y él vivía a una distancia muy grande, él no viajaba tan frecuente, así que trajo sus posesiones más preciadas, muchos de sus animales, casi trajo todo lo que él tenía, todo lo que era de valor. Pero él tenía una cabra que tenía una pierna rota y él pensó, bueno, no voy a ofrecer esta cabra porque la cabra no podía caminar. Entonces él dejó esa cabra atrás. Y entonces él trajo todo lo que pudo y se lo ofreció a Marpa y le dijo, estoy ofreciendo todo lo que tengo, absolutamente todo lo que tengo. Pero hay una cabra que tiene una pierna rota, es lo único que queda, porque ella no podía caminar. Entonces es la única cosa que he dejado atrás y no estoy ofreciéndote todo lo demás, todo lo que tengo, te lo estoy ofreciendo a ti. The broken leg kaya yomar singe chucha chong ti imbas ina karchin ra broken chong tandana ki gugre singa pu gugre la yorwa Yeah, sort of. So then he said that Marpa's Entonces él le dijo, la respuesta de Marpa fue, yo fui a la India en 3 ocasiones con tanto oro como yo pude reunir. Y cada vez que fui ofrecí todo este oro y te he dado a ti y lo entregué en su entereza, no dejé nada afuera. No quedé nada, no me quedé con nada equivalente a una cabra con una pierna rota, así que ve de regreso y trae la cabra. Trae la cabra con la pierna rota.
And he said, Y él le dijo, así que tú ve y tienes que ir tú mismo a buscar la cabra, no puedes mandar a nadie más. Entonces Chokudorje retornó, hizo el largo viaje a casa y trajo la cabra con la pierna rota y tuvo que cargarla sobre sus hombros y retornar al lugar de Marpa y ofrecérsela a Marpa. And so then Marpa saw Entonces Marpa vio a Chokudorje lejos en la distancia, viniendo cargando la cabra, y su corazón se sintió lleno de amor por su estudiante y dijo, este es realmente un verdadero discípulo, con fe y una verdadera fe y devoción. Esta es una verdadera muestra de fe y devoción, pensó Marpa. so he really has faith. Él tiene verdadera fe. But then, of course, ultimately, Pero once luego, he por arrived, supuesto, cuando él llegó, Marpa le dijo, very good. And has as hecho bien. told, I don't have any need for this goat. Y le dijo, yo no tengo ninguna necesidad para esta cabra. Only that, but I don't No solamente eso, even yo no necesito nada your offerings. You can de todas tus ofrendas. Puedes llevártelas a todas contigo. Y esto es la forma en cómo estos lamas desarrollaban o trataban de desarrollar la fe, la devoción, la confianza en los estudiantes. Es como ellos empujaban, como los lamas empujaban o presionaban a los estudiantes. Y nosotros en una forma ordinaria pensamos, dame esto, dame aquello, o pide esto, pide aquello. Por ejemplo, si alguien tiene dificultad para recibir las enseñanzas y luego pasa estas dificultades y llega y tú le preguntas, ¿dónde está tu oro? Esto sería muy raro. Pero no es así. En realidad, esto corrige la mente del estudiante. Esto hace que la mente se desarrolle con una mejor fe, mejor confianza, para que tenga una confianza inamovible en el Lama. Y esto ayuda. No hay ninguna necesidad del Lama por estas cosas, pero es la forma en que el estudiante puede alcanzar la realización, porque de otra forma, si nosotros no cambiamos nuestra mente ordinaria, si tenemos demasiados conceptos y pensamos esto es bueno, esto es malo, nunca obtendremos la realización. Tenemos que ser capaces de trascender esos conceptos. And so then, of course, there's also Entonces, por supuesto, en el linaje tenemos después de Marpa, tenemos otra figura en nuestro linaje después de Marpa, que es Milarepa. Y algunos somos familiares con las historias de Milarepa.
square job tene subtanda chi indeni ko giung tende so gore islam tene kamba ya bo ji ja tene nga kamba ya bo chawang sona te nga ti na la di kamba thong sona te chorang ye te chu nang gi islam yorwa. And so Milarepa Entonces Milarepa fue colocado fue enviado a atravesar muchas dificultades por Marpa. Marpa le hizo a él construir todas esas torres y cada vez que él terminaba una torre, Marpa le diría, oh, eso no es como la quería, por favor, derríbala y comienza nuevamente. Entonces primero parecería que él le mostraba una imagen de cómo él quería la torre y le dijo, bueno, primero haz la torre de esta forma, haz la torre cuadrada. Le mostraba un dibujo a Milarepa y le decía, quiero la torre de esta forma. Entonces Milarepa tenía que comenzar a construir la torre y Marpa vendría y diría, ¿quién te dijo que construyeras esto? ¿Por qué estás haciendo esto? And then Milarepa would say, what are you talking Y about? Milarepa le dijo, ¿de qué hablas? Tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Estoy haciendo lo que me pediste que hiciera, exactamente como me pediste. Y lo hice de esa forma. Y Marpa le dijo, debo haber estado borracho, le dijo Marpa. En lugar de eso, quiero que lo hagas de esta forma. Y le mostraba otro dibujo, otro diseño. Y le dijo, destruye esa torre y construyela de esta forma. Y esto fue al menos 3 veces. Esto ocurrió al menos 3 veces. Tenía que derribar la torre y la 4ª vez no la derribó. Cuando estaba muy completa, cuando la torre estaba casi terminada, ordinary samba tangtang mejo karchindi khanda mul do karte gosta tel chorang pendo kardos chorang yang lama ji ri kin chorang ninge khaya mendo gas kolbe dubo dang kar pendo dos tele ko chorang lekha ya bo le go yo na kol kan jambo ye ne khala da te tijina mu lekha ya bo le gra was tene chorang karchim chigi yos tene lab yorwa. And so, towards the end, entonces cuando estaba llegando al final, la esposa de Marpa, Dagmema, le dijo, ¿por qué tratas a Milarepa de esta forma tan dura? Pareciera que algo está mal. Siempre actúas en una forma loca con él. ¿Por qué eres diferente con él? Tú se supone que tú deberías ser un lama, pero no tienes ninguna compasión. Si tú quieres que él haga un buen trabajo, deberías hablar con él amablemente, tratarlo bien, darle comida. Entonces él realmente hará cualquier cosa que tú necesites. Ti indu ri nga no nga ra chi ina dan degree chorong laba na giri nya khala di ka nyembo chi ye chi han den ko nga ra le ka khale na ko dugre sai na nga na tal meis in 100% ni chia di bula re pa khorang chi di slav yorwa. And so Marpa responded. Entonces Marpa respondió, realmente no entiendo. Esto no es nada por mi propio beneficio, ni por mi propio interés. Yo no tengo ni siquiera un cabello de valor, de interés en esto. Esto no es por mi propósito ni por mi beneficio. Estás en lo correcto. Si fuera por mi propósito, para mi beneficio,
Yo le daría comida, le hablaría gentilmente, lo trataría amablemente. Y entonces realmente yo obtendría lo que yo necesitara de él. Pero ese no es el caso, ese no es por mi beneficio, es en un 100% por el beneficio de Milarepa. 다디 동ring보로 와이나 타마디 아 녀초랑라 다 타마디 고랑게 담가 차창나 티니 치르티니 이나 초랑게 다아 말하려고 초랑베 소놈 쳔부 대바 쳔부 틴리지리 틴리 인두 라말라 대바 쳔부 틴리 인두 녀 초랑라 탑시 카르당 있으나 tene chorange kawa gondra wajib tene jeya ktap hichins kesi chorang kawa gotji bina chorang subonde yang koran tene pango maris kapto koran peda hengam kachu ne roto gres And so finally, like at the Finalmente, hacia el final, Marpa le dijo a Milarepa, él le dijo, Milarepa, tú eres mi discípulo más importante y todo lo que has hecho es importante. Y le dio todas las instrucciones y empoderamientos. Y le dijo a Milarepa, tú tienes ahora un gran mérito. Todo lo que Marpa había estado haciendo era darle a Milarepa estas dificultades a través de las cuales él tuvo que soportar por el propósito de su purificación. Entonces él tuvo 9 dificultades a través de las cuales lo hizo atravesar. Pero en la última, él no fue posible para Milarepa completar la última. Y entonces Marpa le dijo, tú no fuiste capaz de completar la última. Eso te hubiese sido la causa para ti de haber transportar tu cuerpo enteramente sin dejar atrás un cuerpo físico. Hubiese sido transportado al reino puro de Quechara. Podrías viajar directamente sin dejar tu cuerpo físico al morir. Es decir, no hubiese tenido que abandonar su cuerpo físico en el momento de la muerte. But he said, but because of the Pero él le dijo, debido a la extraordinaria compasión de Darmema, tú no fuiste capaz de completar la 9ª dificultad, la última dificultad. Y debido a que ella tenía esta tremenda compasión hacia ti, ella siempre continuaba tratando de ayudarte a ti, Milarepa, dándote comida. Debido a esa gran compasión, tratando de ayudarte. Entonces, tú terminaste no completando la última tarea, solo completaste 8 tareas y la mitad de la última, de la 9ª. Esto es lo que le dijo Marpa a Milarepa. Entonces él dijo, debido a esto, aún así, tú serás asistido por las Dakinis. Serás transportado al reino puro de las Dakinis en el momento de tu muerte, pero tendrás que manifestar tu muerte física, tendrás que dejar tu cuerpo físico detrás. And so this is also Entonces esto es usualmente el caso en la historia de Milarepa. Por ejemplo, en la vida de Milarepa, en la etapa final, cuando él estaba
Cuando Milarepa había muerto y estaba en la ceremonia de cremación, los asistentes no podían encender el fuego para quemar el cuerpo de Milarepa. Y llegó Rechumpa, el discípulo principal de Milarepa. Y cuando Rechumpa llegó, la pira de fuego pudo encenderse automáticamente. Pero luego no quedó nada en los restos, porque las Dakini se llevaron todas los restos y las reliquias que emanaron del cuerpo de Milarepa. En la etapa final, en el momento en que Milarepa falleció, ocurrió esto. And so, likewise, Milarepa had Entonces, Milarepa tuvo grandes discípulos, pero entre todos sus discípulos, habían dos discípulos principales, que eran como el sol, Gampopa, y su discípulo que era como la luna, llamado Rechumpa. No, yo mare. Nipa ne ngapapar. Oh, That's it's so 3 small. hours, okay? Oh, okay. Yeah. I was saying we only had 2 hours. We shouldn't do a tea break. And he was like, what are you talking about? We had 3. We did, in fact, have Y él 3. dice, teníamos 2 horas, no debíamos haber tomado una pausa para el té, pero ella le dice, no, fueron 3 horas. Okay, so we have started. Entonces Drupón dice, bueno, vamos a parar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla en el chat. There are. I changed it. Yeah, the climate of Tibet and the climate of India. El clima del Tíbet y el clima de la India son muy diferentes. Y esa era una de las dificultades, tengo entendido, para viajar desde el Tíbet a la India. Y entonces los estudiantes le dijeron a Marpa, ¿cómo es que siempre logras hacer este viaje? Y le preguntaron, ¿cómo haces este viaje con tan poco equipaje? Y Marpa respondió, es que he vendido todas mis ropas para conseguir más oro. Vamos a hacer la dedicación de la sesión y volvemos en 2 horas. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Recording stopped. Thank you. Muchas gracias.